Hola a todos, mi nombre es María García Gómez y a continuación os voy a mostrar el videotutorial que he realizado para la asignatura de TICS. En él trataré la literatura de la ilustración. De destacar que este videotutorial se encuentra bajo la licencia de Creative Commons. En primer lugar, mostramos el índice. Los puntos que trataremos a lo largo de nuestro vídeo serán la definición de ilustración, los rasgos básicos, la tendencia neoclásica, los principios que fundamentan dicha tendencia, los géneros literarios y, por último, la bibliografía que hemos empleado para la elaboración del mismo. ¿Qué es la Ilustración? Pues bien, la Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa en Europa, concretamente en Inglaterra y sobre todo en Francia. Fueron muchos los sabios que intentaron dar una definición de ilustración, pero queremos destacar la que se planteó Kant en 1785. La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Los rasgos básicos de la ilustración serían, en primer lugar, el racionalismo. La razón y la experiencia serían el instrumento para combatir las tinieblas, las supersticiones, el gregarismo, la ignorancia, en definitiva, para combatir la sumisión intelectual. En segundo lugar, el humanitarismo, obligación hacia el prójimo y a promover el bienestar humano. En tercer lugar, el laicismo. A diferencia de épocas anteriores, en esta se muestra la importancia que tiene la vida terrenal. Y en cuarto lugar, el utilitarismo, donde hay un énfasis en lo práctico. La razón será el medio para resolver los problemas y encontrar el camino del saber. La ilustración necesitó de vehículos de expresión, así surge el neoclasicismo, que fue una tendencia estética que reflejaba en las artes los principios intelectuales de la ilustración. La literatura ilustrada seguirá la estética neoclásica y su máxima horaciana, deleitar instruyendo. Los neoclásicos, por tanto, imitarán a los clásicos grecolatinos. Los principios fundamentales serían dos. En primer lugar, el didactismo. Responde al deseo de instrumentalizar la literatura, puesta al servicio de la moral, la teología, la política. Esta circunstancia afectará a todos los géneros, pero especialmente al teatro, por su mayor poder de convocatoria e influencia. Y en segundo lugar, la imitación de la naturaleza. Para los neoclásicos, la literatura era imitar la naturaleza, una naturaleza idealizada y de carácter universal, con una finalidad siempre utilitaria. La imitación no se corresponde con la copia servil, sino con un idealismo radical, es decir, con los aspectos característicos y esenciales del modelo. Los géneros serían la prosa, donde destacamos dos subgéneros, el ensayo, donde los rasgos que predominan se mostrarían de mejor manera mediante la exposición teórica de ideas, pensamientos y críticas. Destacamos a Feijoo y a Jovellanos. Y en segundo lugar, el epistolar, pues ya fuesen dirigidas a personas reales o a personajes ficticios, las cartas se convirtieron en un género muy importante durante el siglo XVIII. De entre todos los autores, destacamos al gaditano José Cadalso con su obra Cartas Marruecas. En segundo lugar, tenemos el género de la poesía. Los autores no se consideran poetas. Cultivan la poesía y otros géneros, pero nunca ponen en plano de reivindicación el término poeta, pues resulta indecoroso en la época. Los escritores adoptan dos temas principales, el bucólico pastoril y las fábulas. En el tema bucólico se trata de ensalzar la naturaleza. Destacamos a Juan Meléndez Valdés. Aunque no fue original en sus temas, supo dar a sus versos un ritmo alegre y suelto. Destacó con obras de tema amoroso en las que ensalzaba la vida bucólica. Fue el autor de una égloga, poema de tipo amoroso. Y en segundo lugar, la fábula, que fue uno de los géneros estrella en la poesía, pues ofrecía al lector consejos y enseñanzas morales puestas en boca de animales, ajustándose perfectamente al fin didáctico ilustrado. Destacamos a Tomás de Iriarte con el burro flautista y a Samaniego con la cigarra y la hormiga. En el terreno lírico amoroso destacaron las anacreónticas, que fueron composiciones de tono sensual erótico heredadas de los clásicos, concretamente del poeta griego Anacreonte,
perteneciente a los siglos VI y V a.C. En cuanto al teatro, para los ilustrados constituía el mejor medio de propaganda de sus ideas de reforma de la sociedad. Algunas de las características eran que el argumento debía ser representado de forma verosímil, los personajes debían ser decorosos y se debían respetar las unidades de lugar, tiempo y acción. Además, no se debería mezclar tragedia y comedia. No debían presentar escenas violentas, no se debían presentar más de tres personajes en escena. Se tendría que eliminar el personaje del gracioso y el lenguaje debería ser claro. Entre los escritores más destacados encontramos a Leandro Fernández de Moratín, autor, entre otras obras, del Sí de las Niñas. Esta obra sería la obra por excelencia del teatro neoclásico, ya que contiene un alegato en defensa de los derechos de la mujer a casarse con quien ama y no por conveniencia. Las obras teatrales neoclásicas no solo pretenden divertir, sino educar y moralizar, es decir, que de ellas se deduzca algún provecho práctico y que enseñen buenas conductas. En definitiva, docere et delectare. Y por último, mostramos la bibliografía que hemos empleado a lo largo de todo nuestro videotutorial. Queremos destacar, sobre todo, los apuntes proporcionados por el catedrático y profesor de literatura española Juan Antonio Ríos Carratalá. Gracias.